Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, siguiendo lo que está sucediendo en Perú. Estamos transmitiendo a través de TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Lo hago habitualmente con mucho gusto. Radio Francia Internacional, La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, siempre un cordial abrazo al Papa Francisco y también a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma en Punta del Este, en Uruguay. Les decía que estamos siguiendo de cerca lo que está sucediendo luego de este alto golpe de Estado en Perú, este fallido golpe de Estado propiciado el día de ayer por el presidente del Perú, Pedro Castillo, que ha conmovido a toda América Latina y, por qué no, también más allá, allende las fronteras del mundo. El expresidente Pedro Castillo anunciaba la disolución del Congreso de la República y la creación de un gobierno de emergencia excepcional para, decía, hacer una convocatoria a nuevas elecciones y a la creación de una nueva constitución. Por supuesto, no tuvo apoyo y lamentablemente tuvo que salir del poder. Perú ya ha restablecido las instituciones, hay una nueva presidenta. Vamos a charlar con esto con dos personalidades que viven aquí en Miami. Uno, quiero saludar a Jorge González. Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de TV Radio Miami, ¿no? En especial a ti, Agustín, por este honor de estar en tu programa y tocar el tema, ¿no? Del fallido golpe de Estado que trató de hacer Castillo en las últimas 24 horas, ¿no? Un golpe que duró 2 horas y 47 minutos y gracias a las fuerzas democráticas se ha restablecido, ¿no?, el orden constitucional, ¿no? Democrático. Bien, tenemos también la presencia de un peruano de ley, un peruano que se destaca y sobre todo porque es presidente de la Cámara Peruana de Comercio aquí en Miami. Me estoy refiriendo a Enrique Chauca. Enrique, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Gracias, Agustín. Bueno, encantado de participar en tu programa y sobre todo con estos hechos que han conmocionado ayer a las noticias y que gracias a Dios se resolvieron bastante bien. ¿Cuál fue tu primera impresión, Enrique? Bueno, de preocupar. Lamentablemente en el Perú en los últimos 6 años se han vivido muchos cambios, ¿no? Mucha turbulencia. Se habla, creo, de 6 o 7 presidentes en estos últimos 6 años. Pero finalmente, pues, prevaleció el orden constitucional que hay en el Perú. Pero inicialmente, obviamente, de preocupación, ¿no? Porque un anuncio de esa magnitud era muy malo, ¿no? Era un golpe de Estado, evidentemente. Pero, bueno. Muchas gracias, Agustín, por la invitación y a toda tu audiencia. Y como todos preocupados al principio por lo que vimos, que era evidentemente un golpe de Estado, el señor Castillo lo anunció por televisión y, bueno, nos preocupó a todos, ¿no? Pero gracias a Dios y al orden constitucional del Perú, se pudo resolver en muy poco tiempo, menos de 3 horas. Los que miramos de afuera Perú nos preguntamos qué pasa en Perú, que lamentablemente desde hace varios años vive una profunda crisis institucional. Esta es una más. ¿Qué imaginás que viene a partir de este futuro que espera para Perú con la nueva presidenta Dina Boluarte? Bueno, lo que vemos es una crisis de políticos, ¿no? Que definitivamente no están a la altura de las circunstancias. Cada vez que no todos, pero algunos han hecho un buen esfuerzo por respetar el orden constitucional,
y hacer el mejor trabajo posible en favor del país, del Perú. Pero algunos no lo han hecho bien y pues han habido consecuencias, ¿no? Pero en realidad es un ambiente político muy cargado que esperamos que después de esta crisis, como pasa a veces en todas las crisis, se termine y la nueva presidenta tome las decisiones correctas, especialmente nombrando un gabinete con gente competente. Porque lo que ha pasado con el presidente Castillo en este tiempo que ha sido presidente es que ha nombrado gente muy poco competente en la mayoría de los ministerios. No todos, porque hay algunos como el ministro de Economía, que sí todos fueron personas muy respetables, y algunos pocos otros. En general era sobre todo los primeros ministros, ¿no? Que no conectaban con nada prácticamente y eran más un problema que una solución. Pero finalmente, y gracias a Dios, bueno, como te digo, se ha terminado esto y ha prevalecido el orden constitucional, que eso es muy importante. Hay una constitución en el Perú que ayuda a que estas crisis políticas se puedan resolver. Y ojalá que en los próximos meses, semanas y años eh, se hagan los cambios para que estas cosas no vuelvan a suceder. ¿Qué imaginás que tiene en la cabeza la nueva mandataria para desarrollar un plan político, económico, social, democrático y sacar a Perú de esta situación? Ahora, yo me imagino que como todos los que yo he estado en el Perú hace poco, estuve en la conferencia anual de ejecutivos CADE y una de las cosas que vi es que la economía peruana va caminando bien. De hecho, se esperaba un 3% de crecimiento para este año, lo anunció el presidente del Banco Central de Reserva. El ministro de Economía también hizo anuncios muy importantes. Y la parte económica va bien. Dentro del contexto mundial y latinoamericano, va, digamos, razonable. Obviamente, por todas las turbulencias, no hay inversiones, se proyecta una inversión cero para este año. Y eso lo debe considerar la presidenta, ¿no? Que tiene una economía, empresarios que están detrás haciendo un extraordinario trabajo y los trabajadores también. Y lo vi. Muy simbólico fue cuando el presidente de la CONFIEP, que es el gremio de los empresarios, con el secretario general de la CGTP, que es un organismo sindical, se dieron la mano para juntos ver la forma de solucionar esta crisis política que venía de parte del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Creo que ella debe estar pensando en cómo servir al país mejor, porque después de las crisis y de todo lo que se ha visto, no me cabe, digamos, en la imaginación que pueda pensar en hacerlo mal, ¿no? Enrique, ¿cómo visualizás a la oposición? ¿Cómo va a actuar la oposición ante la nueva presidenta y el nuevo plan que pueda presentar? ¿Va a actuar con una oposición férrea o va a negociar y va a acompañar el proceso? Yo creo que depende de la elección del gabinete. Si hace una convocatoria a personas competentes, la oposición, digamos, va a actuar más razonablemente. Eso es lo que me parece. Si todo depende de las decisiones que tome la presidenta en el gabinete. Y esto va más allá de la política. Es como cualquier empresa. Si tú nombras gente competente, no vas a tener tantos conflictos porque las cosas van a ir bien, se van a hacer bien. Y eso es lo que esperamos. Jorge, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte de nuevo. Este, Tu calidad de escritor, tu calidad de analista político, eh, ¿cómo estás leyendo este momento que vive Perú? Mira, yo coincido en muchos puntos con Enrique estamos saliendo de la crisis de gobernabilidad y ha sido lamentable tener un presidente que nos ha llevado a este golpe de Estado, ¿no? Que duró alrededor de 2 horas, ¿no? Y 47 minutos fue el tiempo de duración de su golpe de Estado. Y que la gobernabilidad y el sentido común y las fuerzas democráticas en el país, ¿no? Tomaron riendas sobre este asunto y se estableció nuevamente el sistema democrático y el Estado del Derecho. Lo que yo siempre he incidido en mis análisis políticos es que el Perú vive una especie como de bipolaridad política, ¿no? Los políticos son algo bipolares, tienen un discurso al público y un comportamiento que rechaza todo lo que ellos dijeron, ¿no? Verbalmente hacia el público, y su conducta práctica es totalmente diferente. Y en esto, Castillo ha sido el ejemplo más claro
de un político bipolar, ¿no? Mientras que prometía, ¿no?, la estabilidad política, por otro lado, contrataba y tenía ministros pues, que no representaban el interés nacional. Han habido más o menos 70 ministros en el lapso de un año y medio que ha durado el gobierno de Castillo, ¿no? Y estos 70 ministros se refleja pues la crisis de gobernabilidad y la falta de visión para gobernar un país. Lo que quiero hacer insistencia es con este nuevo equipo de Dina Boluarte. Espero que la oposición sea una oposición responsable, ¿no? No tener congresistas delirantes que usen el discurso, el insulto como parte del discurso político y no tengan un discurso creativo. Y coincido con Enrique, si tienes los mejores profesionales en el nuevo equipo ministerial, que sea un equipo ministerial, un gabinete de ancha base, el Perú puede salir y estabilizarse políticamente. Económicamente no estamos mal. Enrique nos ha dado los números, que es muy importante, que estos números salieron del Banco Mundial y también del Ministerio de Economía del Perú, y han sido positivos. Lo que necesitamos es la estabilidad política. Para eso necesitamos ministros de primera línea. Y yo en esto quiero incidir de nuevo. No quiero que esta nueva administración, este nuevo gobierno, elija a congresistas como ministros, porque eso es un conflicto de intereses. Un ministro tiene la función legislativa y Claro. la función ejecutiva. Y un congresista tiene la función legislativa. O sea, no puedes tener alguien que un día hace el papel legislador, ¿no?, y al día siguiente hace el papel en el Ejecutivo. Esto es un conflicto de interés. Y esto es lo que lleva a las crisis políticas en los gabinetes. Enrique ha sido bien claro, si tienes los mejores en el exterior, como en cualquier parte del mundo, tú tendrías el mejor gabinete, pero para eso, ¿no?, creo que deben ser ministros de alta calidad, ¿no?, y que tengan conocimiento sobre los temas que el Perú necesita el día de hoy, ¿no?, que es el tema de los fertilizantes, estabilizar la política económica, la política internacional también, porque tenemos inestabilidad también en nuestros consulados, necesitamos tener consulados estables que sean el puente, ¿no? Y Enrique, por ejemplo, es el puente de la Cámara de Comercio, los empresarios son a través de la Cámara de Comercio, y para eso necesitamos tener políticas claras. Bien. Enrique, antes de que sucediera este evento de ayer, donde evidentemente hay un día antes y después para el futuro Perú, la OEA había pedido una tregua de 100 días entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Esto no llegó a ocurrir, pero evidentemente era un tema muy importante. ¿Cómo lo ves esto de la tregua para sacar a Perú y ponerlo institucionalmente donde corresponde? Bueno, el rol de los organismos internacionales es tratar de encontrar soluciones, a veces de un punto de vista externo. Internamente las cosas tienen otra dinámica. Era muy, muy difícil hacer lo que pedía la OEA porque obviamente había temas de orden interno que no tenían salida, ¿no? La fiscal de la Nación ya había acusado al presidente, había mucha gente haciendo acusaciones muy de diplomacia o de poner paños fríos. Y evidentemente eso es lo que va a encarar ahora el señor Castillo, eh, ahora que pues ya está en manos de la justicia, ¿no? Ya no caben así los políticos, porque no es un tema político, ahora son temas que tiene que resolver la justicia peruana. Así que digamos que no era muy, no ha sido, eh, no era muy práctico lo que proponía la OEA, aunque evidentemente estaba seguramente de acuerdo a los principios de esta organización, ¿no? Enrique, el presidente Castillo había pedido una disolución y un toque de queda porque dijo que estaba recibiendo un ataque sin cuartel de parte del sistema parlamentario. ¿Es cierto lo que él denunció? Bueno, esto es lo que dicen los políticos latinoamericanos cuando son, digamos, puestos en orden, ¿no? Ustedes en Argentina lo están viviendo con la... Gravemente. Entonces, cuando los políticos son descubiertos, hay evidencias y el sistema de justicia funciona, esa es la respuesta. Pero digamos ya ahora con el manejo de la información tan transparente, donde todo se sabe, es muy difícil escaparse pues, las leyes, las normas y la justicia, ¿no? La transparencia, el seguir el camino del dinero para el tema de los fondos.
es muy, muy difícil. Vivimos otras épocas que felizmente creo que van a influir también en el futuro, para que ya los políticos entiendan de que tienen que portarse bien, porque todo es mucho más transparente que antes, ¿no? Y hay varios fenómenos, aparte del tema de la transparencia, también el tema de que los empresarios, y eso lo estamos viendo ahora, no solamente peruanos, sino latinoamericanos, están encontrando otros mercados. Por ejemplo, hay muchos que están viniendo aquí a Miami a hacer negocios, a desarrollar sus ideas, no necesariamente a inmigrar, pero digamos son efectos colaterales, ¿no? Y seguramente vamos a ver, debido a esta crisis, otras marcas latinoamericanas con mucho éxito en los Estados Unidos y en el mundo. Jorge, 3 décadas de crisis política en Perú, desde Alan García, Fujimori, Toledo, bueno, no sé, no me da la cabeza, pero Alan García, ¿qué otro más? Kuczynski, Vizcarra, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué te parece? ¿Cómo se puede enderezar el futuro de Perú a algo próspero? Yo creo que, mira, coincido con Enrique, lo que se debe establecer es enforzar la ley para estos expresidentes, ¿no? Y para quienes estuvieron envueltos en temas de corrupción. La corrupción atraviesa el Perú y atraviesa muchos de los países latinoamericanos. No somos la excepción, pero y que no se rían de la ciudadanía, ¿no? O sea, cometes un delito y quieras, o lo que quiso hacer Castillo, ¿no? A tratar de asilarse en un país, creo que fue México quien le ofreció el asilo, y eso sería un burdo hecho contra la ciudadanía, ¿no? Contra toda la comunidad internacional. Yo creo que lo que es más importante es la lucha contra la corrupción. Y como en todos los países, ¿no? Para esto se necesita desarrollar una reforma política y también una reforma en términos de implementación de la ley, ¿no? O sea, la ley existe, pero se necesitan regulaciones que se puedan enforzar y que permitan, mira, el ejemplo más claro ha sido en Argentina, ¿no? Ha sido sancionada Cristina, ¿no? De participar en política por el resto de su vida y yo creo que eso es un buen ejemplo también para los polinares en esta situación. Y que, como presidente de la Cámara de Comercio de Perú en Miami, ¿qué le podés decir a todos los socios de la Cámara? ¿Qué futuro espera en lo económico para Perú? Bueno, la verdad tengo las mejores expectativas ahora que estuve en el Perú y varios, por los viajes que realizo, aparte los números también son transparentes. El sector privado está actuando bastante bien. Me encanta ver gente muy competente, empresas que están haciendo eh, un gran trabajo en todos sus negocios. Hay muchas empresas que están internacionalizando, inclusive he visto hasta agroindustriales, empresas agroindustriales invirtiendo en Estados Unidos para continuar con sus negocios, buscando un ambiente de tranquilidad y de paz, que es lo que todos los empresarios siempre quieren para seguir desarrollando sus negocios. Yo creo que viene un buen periodo, viene una buena época para los empresarios y para la gente también, ¿no? Pero pues esto va a depender mucho también de que haya tranquilidad de la labor de los políticos. Ahora el Congreso tiene, como coincido con Jorge, en que tiene que haber una reforma política para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, ¿no? En el Perú solo hay una cámara, deberían haber dos, hay cambios que tienen que hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Ujú. Ahora, para que no vuelva a ocurrir, ¿cómo tiene que operar el gobierno y todas las instituciones democráticas de Perú para que no se siga repitiendo eh, la fuga de capitales, la salida de presidentes ladrones que están buscados en el mundo? Me recuerdo a Toledo, que estuvo escondido acá en Estados Unidos muchos años y ahora está preso, ¿no? Pero esta historia de Perú es larga y se ha multiplicado. ¿Cómo se termina esto? Bueno, si lo ves, esto está más es en el sector político y de algunas pocas empresas, algunas que no son peruanas inclusive, ¿no? Como el caso que estás mencionando. Eh, la- ¿Cuál es el caso? El caso de Toledo. el de Toledo, por ejemplo, ¿no? Que no era una empresa peruana. Bueno, hay habido otras empresas vinculadas, pero Sí, este, pero estaba vinculado a un presidente de claro, Perú. claro, pero sí, yo lo que creo es que los políticos en algún momento deben entender de que deben dejar de hacer eh, cosas que están fuera de la ley, porque finalmente caen. La ley está actuando, funcionando en el Perú con todas las limitaciones que hay también en un sistema judicial que necesita ser modificado.
A mí me dio mucho gusto en cada ver a la presidenta del Poder Judicial, a la fiscal de la Nación, a la defensora del pueblo, todas mujeres, haciendo un trabajo que me parece notable y que merece el aprecio de todos. Están haciendo funcionar el sistema de justicia y con toda la complicación que eso implica, ¿no? Este, creo que si eso continúa, como en Estados Unidos, si la ley prevalece, el sistema judicial es más fuerte, todos van a tener que ponerse en orden y eso va a ayudar a que en el futuro las cosas funcionen mejor. Ahora, muchos amigos latinoamericanos de alguna forma me dicen que sienten una envidia sana los peruanos porque están yendo a la cárcel lo que pasan también en sus países y no pasa Sí, nada. claro, claro. Entonces, que a veces la gente piensa que es un mal ejemplo y yo tengo amigos que me dicen, no, es un buen ejemplo porque está funcionando algo bien en el Perú. Así que ojalá que ese ejemplo cunda y que no hayan otras crisis en otros países porque prevalezca la ley, el orden y lo que nosotros, por lo cual nosotros valoramos vivir en Estados Unidos, ¿no? Donde prevalece la ley y el orden. Mm. Jorge, políticamente hablando, asumió la vicepresidenta. Eh, ¿Te crees que está en condiciones de gobernar en esta instancia viniendo de donde viene, del riñón del expresidente Castillo? Y caso contrario, ¿qué se espera políticamente? ¿Una nueva elección? ¿Una nueva convocatoria? ¿Elecciones? ¿Qué ves en el futuro? Yo creo que es la primera presidenta mujer que tenemos en la historia política del Perú, que ese es un buen avance. Y como acaba de decir Enrique, ¿no? Hay muchas mujeres muy importantes, ocupando puestos muy importantes en el sistema político y judicial y legislativo del Perú. Ah, en tiempos modernos no es un solo individuo el que gobierna un país. Necesitas de un equipo como una empresa. Una empresa necesita de un CEO, pero al entorno del CEO hay una serie de personajes que hacen que esta maquinaria funcione. Es igual que un gobierno, ¿no? Necesitas seleccionar las mejores personas para que se conviertan en los mejores ministros de un país. Yo creo que si ella logra establecer un gabinete de ancha base, de mucha pluralidad, donde hayan personajes de diferentes miradas, pero que miren el país como una nación, como se hace aquí en los Estados Unidos, ¿no? Cuando una empresa se abre en los Estados Unidos, el empresario está pensando que si esta empresa se convierte en una empresa exitosa, es la nación y son los ciudadanos de este país quienes se van a beneficiar. Y creo que los empresarios peruanos están empezando a pensar en esos términos. Si mi empresa logra un éxito, ese éxito se revuelve en la nación, en el país, porque esto va a generar empleos y nuevos puestos. Y yo creo que si políticamente habrá un equipo ministerial y buenos ministros, yo creo que podemos salir adelante. Y creo que hay muchas expectativas también desde una mirada de la economía globalizada, como ha hecho recalcar Enrique Chauca. Es que nuestra economía es parte del proceso de la globalización, por eso que tenemos hoy empresarios aquí en los Estados Unidos de en diferentes áreas que están tratando de buscar nuevos espacios económicos y políticos y sociales para poder salir adelante. Bien, gracias Jorge por tu generosidad de atender nuestro llamado y gracias Enrique, con tus últimas palabras te mandamos un abrazo. Cerrá, por favor. Muchísimas gracias y la verdad que Agustín, un enorme agradecimiento por la invitación y esperamos y confiamos de que no solamente en el Perú, sino en América Latina, después de estas crisis, porque los políticos no son eternos, puedan venir mejores tiempos. Muchas gracias. Esperemos que sí. Yo me acuerdo haber escrito hace muchos años un artículo con el título Perú, la Cenicienta de América Latina. Han pasado tantos años que se ve que la Cenicienta desapareció, pero esperemos que reaparezca. Que sigan ustedes muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Hacemos la pausa. Venimos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi.
¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.